Queridas amigas, queridos amigos, quería presentaros de forma breve, con unas pocas palabras, mi nuevo libro con Net Editorial, dedicado a la teología política del neoliberalismo o el neoliberalismo como teología política, en una discusión con la obra de Habermas, la obra de Foucault, la obra de Dardot y Laval, y que he subtitulado Una historia del capitalismo contemporáneo, en la medida en que puede ofrecernos una idea completa de lo que es y sigue siendo el sistema conceptual del neoliberalismo. La cuestión fundamental del libro consiste en identificar ese momento específico en el que el capitalismo contemporáneo conoció la crisis cuya respuesta específica es esta solución neoliberal. Por eso el libro se sirve de una manera inicial de la obra de Habermas, Problemas de legitimidad del capitalismo tardío, para mostrar que nadie como Habermas supo en su día exponer la contradicción interna en la que se debatía el capitalismo, que hasta ese momento había construido toda su eficacia alrededor del fordismo, del industrialismo y del americanismo. Esto significó con toda claridad una crisis sin precedentes, en la cual en un momento determinado no se sabía muy bien quién podía ser el vencedor entre los dos bloques que se disputaban la hegemonía mundial. La solución a ese problema de estancamiento fue el neoliberalismo, y por eso el libro trata de mostrar cómo todas las preguntas que se estaba haciendo Habermas en ese momento en Problemas de legitimidad fueron resueltas de un modo inicial por Foucault en el libro El nacimiento de la biopolítica. De tal manera que esos dos libros, que apenas tienen 4 o 5 años de diferencia, el curso de Foucault, son verdaderos síntomas epocales de cambio de época, fundamentales, para generar esta nueva comprensión de las cosas que Foucault no podía tener claras, que Habermas posteriormente no ha reflexionado sobre ellas, porque en cierto modo significaban la destrucción de toda su construcción sistemática, pero que ante nosotros se alzan ya con una rotundidad que permiten decir que en cierto modo el neoliberalismo se ha constituido como un sistema de pensamiento. Y a este sistema de pensamiento yo le califico de teología política, por una serie de elementos fenomenológicos que aparecerán en el libro, creo, suficientemente connotados. El libro se desarrolla fundamentalmente con esta estructura: discusión de Habermas, discusión de Foucault en una revisión de lo que es su teoría del poder alrededor de un pasaje que yo considero especialmente relevante de el gobierno de los vivos, dedicado de forma muy estricta al problema de la hegemonía, y a partir de ahí muestro cómo efectivamente el neoliberalismo ha sabido construir una hegemonía que es pregnante, significativa, tanto desde el punto de vista de Foucault como desde el punto de vista de Gramsci. A partir de ahí debato la relación que tiene este neoliberalismo con Europa alrededor de la obra de Dardot y Laval, sugiriendo que efectivamente la implicación del neoliberalismo en la construcción reciente de Europa es, por decirlo así, una traición a las formas específicamente ordoliberales en las que se produjo la fundación de Europa.
y que en este sentido Europa ha padecido una metamorfosis poderosísima de sus previsiones iniciales que han estado a punto de llevarla a la ruina. Por último, el libro hace referencia a la forma de reconquistar un territorio de lo común en discusión con Dardot y Laval, y ofrece al mismo tiempo un post-scriptum en el que viene a manifestar cómo la pandemia, en último extremo, no amenaza de forma directa al neoliberalismo, pero sí que está en condiciones de revelar algunos aspectos de su ideología como políticamente ya demasiado inaceptables para la configuración de una estructura mínimamente democrática. Esto, como es obvio, no es un problema para el neoliberalismo, sino que le va a exigir decisiones para las que todavía no estaba preparado, que son fundamentalmente la de mostrar la contradicción radical entre su estructura de pensamiento y la construcción democrática de las sociedades. Y creo desde este punto de vista que la pandemia, aunque no es contradictoria con sus postulados filosóficos básicos, sí que puede proponer una forma expresiva de sus contradicciones que le haga perder realmente adeptos entre las poblaciones, fundamentalmente las poblaciones que están acostumbradas a regímenes democráticos adecuados. Espero, desde este punto de vista, que el libro os parezca interesante. Quiere, como es obvio, hacer argumentos al mismo tiempo fenomenológicos y al mismo tiempo argumentos estrictamente normativos y filosóficos, y por supuesto no es sino una invitación a la reflexión de este tiempo que estamos viviendo como un tiempo que puede efectivamente decantar la posición de mucha gente, la posición política de mucha gente en contra de esta nueva forma de pensamiento totalitario y por eso teológico-político que es el neoliberalismo. Gracias y espero una vez más que sea digno de vuestra atención.